Hola, bienvenidos y bienvenidas a la séptima clase de Teoría de la Computación. Como les había dicho en una de las primeras clases, la materia se divide en dos grandes partes. La primera es el estudio de la computabilidad, es decir, de cuáles son los problemas que se pueden resolver de manera mecánica o algorítmica o con una computadora, digamos. Y la segunda parte de la materia, que es la que empieza hoy, tiene que ver con el estudio de la complejidad. Y la complejidad tiene que ver con no solamente resolver un problema, sino también ver cuántos recursos se necesitan para resolver ese problema. Entonces, en la clase de hoy vamos a empezar a trabajar con complejidad y más específicamente con complejidad temporal, porque en el caso de complejidad temporal lo que nos interesa es cuánto tiempo se necesita para resolver un problema. Y después en la segunda parte de la clase de hoy vamos a definir formalmente, vamos a trabajar un poco con la notación O. La notación O es algo con lo que ustedes ya trabajaron en estructuras de datos. Por ejemplo, ustedes podían decir que un algoritmo que no sé, ordena una lista era del orden de n log n, y eso lo escribían como O de n log n si la lista tenía longitud n. Bueno, esa notación O en estructuras de datos se manejaba de manera informal. Hoy vamos a trabajar un poco más precisamente con su definición matemática, digamos. Entonces empecemos por hablar del tema de complejidad y complejidad temporal. Bueno, la complejidad en general es la pregunta de cuántos recursos se requieren o se necesitan para resolver un problema. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de recursos en un sentido amplio. Los recursos podrían ser cualquier cosa, digamos, que el programa requiera o que una solución a un problema requiera para poder resolver el problema. Por ejemplo, el recurso podría ser, no sé, recurso económico, plata, digamos, el que se necesita para resolver un problema, o podría ser un recurso de algún material específico que se necesita para resolver un problema. También, por ejemplo, uno podría requerir, no sé, hierro para construir herramientas de hierro, no sé. Pero bueno, como estamos hablando de informática, el tipo de recursos que nos interesan en general van a ser principalmente dos, que son el tiempo, que se necesita para que un programa obtenga un resultado, digamos, y el espacio, que sería espacio y memoria. También últimamente un recurso que también tiene relevancia es, por ejemplo, el consumo de energía, ¿no? Por ejemplo, uno podría pensar en dos programas que funcionan más o menos igualmente rápido y usan más o menos la misma cantidad de memoria, pero que uno consuma, por ejemplo, más batería que otro. Y esa pregunta es importante, o sea, uno a veces le podría interesar reducir el consumo de energía de un programa. ¿Está bien? Esta pregunta igualmente no es algo que vayamos a estudiar en la materia, y tampoco que yo sepa está tan desarrollado como el estudio del consumo de tiempo y de espacio, ¿no? Bueno, en la primera mitad de la materia habíamos hablado de computabilidad, y cuando hablábamos de computabilidad había problemas que eran decidibles, había problemas que eran semidecidibles y había problemas que eran indecidibles. Los problemas decidibles, recordemos que eran aquellos en los cuales, o sea, un lenguaje en particular, un lenguaje decidible, era un lenguaje tal que existía una máquina de Turing que podía decidir si una cadena estaba o no en el lenguaje, o sea que aceptaba a las cadenas que estaban en el lenguaje y rechazaba a las que no estaban en el lenguaje y nunca se colgaba. En esta segunda mitad de la materia nos van a interesar únicamente los problemas decidibles o los lenguajes decidibles, las funciones computables totales. En esta segunda mitad de la materia nos van a interesar los problemas decidibles. Y lo que vamos a hacer es, si tenemos un lenguaje A, por ejemplo, el lenguaje A podría ser el lenguaje de las cadenas de la forma a la n
me lo ponen así a la K, y a la K, donde K es un número natural, podría ser 0, digamos. Este lenguaje ustedes ya saben que es decidible, ¿no? Es decidible porque existe una máquina de Turing que, dado una cadena, puede aceptarla si la cadena tiene esta forma y rechazarla si no tiene esta forma. ¿Cómo podrían hacer una máquina de Turing que resuelve ese problema? Bueno, creo que alguna vez ya lo discutimos, pero lo que uno podría hacer es tachar la primera A, ir a buscar la primera B que no esté tachada y tacharla, buscar la segunda A que no esté tachada y tacharla, buscar la siguiente B que no esté tachada y tacharla, y así hasta que en un momento se acaben las A. Cuando ya no haya más A tachadas, lo que uno puede verificar es si quedó alguna B o no. Si quedó alguna B, la cadena no va a estar en el lenguaje, y si se agotaron todas las veces, entonces la cadena va a estar en el lenguaje. Bueno, teniendo en cuenta algunas salvedades obvias, ¿no? Que por ahí no estoy diciendo ahora, como que si en algún momento taché una A y no me quedan Bs para tachar, esa cadena tampoco va a estar en el lenguaje, va a haber que rechazarla. Y bueno, que lo primero que uno querría hacer es revisar si la cadena consta siempre de una secuencia de A seguida de una secuencia de Bs y que no están mezcladas las A y las B, ¿no? Bueno, pero teniendo todas esas consideraciones, ese lenguaje sería decidible. O sea, existe una máquina de Turing tal que, dada una cadena arbitraria W, la máquina acepta la cadena W si W pertenece al lenguaje A y rechaza la cadena W si W no pertenece al lenguaje A. Entonces, fijada una máquina de Turing, uno podría preguntarse cuánto tarda la máquina de Turing M en aceptar o rechazar una cadena. Y eso va a depender de cuál sea la máquina de Turing M, ¿está bien? Y además, cuánto tarda, o cuando yo digo cuánto tarda, a lo que me refiero no es a la cantidad de tiempo que tarda medido en segundos, por ejemplo, usando un reloj. Lo que pienso es cuántos pasos de transición, digamos, desde que la máquina de Turing empieza la configuración inicial hasta que la máquina de Turing llega a una configuración en la que se encuentra en un estado de aceptación o un estado de rechazo. La cantidad de pasos de transición va a ser el número que a mí me va a interesar en este contexto para contar cuánto tiempo tarda una máquina de Turing en aceptar o rechazar una cadena. Y obviamente el tiempo que tarda la máquina de Turing en aceptar o rechazar la cadena depende de cuál sea la máquina de Turing, ¿está bien? O sea, va a depender en alguna medida del lenguaje, porque va a haber lenguajes que los vamos a poder reconocer fácilmente y otros que no tanto, o sea que vamos a tener que gastar más tiempo, consumir más tiempo para poder decidirlos. Pero depende mucho de cuál sea la máquina de Turing, ¿está bien? Por ejemplo, para decidir si una cadena W pertenece o no pertenece a este lenguaje, lo mínimo que voy a tener que hacer es mirar toda la cadena W. Entonces, si la cadena W tenía n pasos, tenía n símbolos, o sea, tenía longitud n, no voy a poder responder esa pregunta en menos de n pasos. Entonces, si recuerdan la terminología que usábamos en estructuras de datos, decidir si una cadena pertenece a este lenguaje seguro va a ser lineal o mayor que lineal, ¿está bien? Lo mínimo que voy a tener que hacer es mirar cuántos símbolos tiene la cadena. No voy a poder resolver un tiempo constante, por ejemplo. O sea, supónganse que ustedes hacen una máquina de Turing que siempre responde esta pregunta. Supongamos que ustedes pudieran hacer una máquina de Turing, digamos, que siempre responde esta pregunta en, no sé, 250 pasos. ¿Podría ser posible eso? Bueno, no sería posible, porque si yo estoy en una cadena que tiene 1000 símbolos de largo, como mínimo voy a tener que mirarla toda y eso me va a requerir como mínimo 1000 pasos de transición. Entonces, no voy a poder hacer una máquina de Turing que responda a esta pregunta siempre en 250 pasos. Y cualquier número fijo que yo elija, por ejemplo, si elijo ahora 2500 pasos, tampoco voy a poder hacer una máquina de Turing que responda a esa pregunta siempre en ese número de pasos. Porque ahora te podría dar una cadena mucho más larga, por ejemplo, que tenga 10.000 letras, y para responder si está o no está en A,
como mínimo va a haber que mirar toda esa cadena. En el peor de los casos, si yo tengo una cadena que tiene una C, obviamente podría poder rechazar al toque, digamos, mirando solo la primera letra. Pero si la cadena tiene 10.000 letras y tiene esta forma, la voy a tener que mirar toda, no voy a poder hacer nada mejor que eso. Bien, entonces nos va a interesar el tiempo t que tarda, o la cantidad de pasos voy a poner, para o sea, a uno le vamos a decir tiempo a esto, pero como es la primera vez que estamos introduciendo el concepto, en lugar de decir tiempo voy a hablar de cantidad de pasos. Nos va a interesar la cantidad de pasos llamemos la t a esa cantidad que requiere una máquina de Turing para decidir si acepta o rechaza una cadena W. Ahora, esa cantidad de pasos, como ya dijimos, no es un número fijo. En realidad, esa cantidad de pasos depende de cuán larga sea la cadena W. Entonces, esa cantidad de pasos va a estar expresada en función de, en principio podría ser en función de la cadena W. ¿Está bien? Dependiendo de quién sea la cadena W, la máquina va a tardar más o menos tiempo. Pero en general, más que expresarla en función de W, lo que nos va a interesar es expresar ese tiempo en función de la longitud de la cadena W. O sea, en general, vamos a expresar t, o sea, la cantidad de pasos o el tiempo que tarda una máquina de Turing en aceptar o rechazar una cadena, en función de la longitud de la entrada o el tamaño de la entrada. ¿Está bien? Bueno, y esto es algo muy importante conceptualmente. Porque si uno no presta atención a esto, digamos, se puede confundir fácilmente. Por ejemplo, si yo hago una máquina de Turing en la que yo escribo un número, por ejemplo, escribo el número 1024. En la cinta lo escribo. ¿Qué significa escribir en la cinta el número? Significa escribir el símbolo 1 al costado del dígito, digamos, el símbolo 0 al costado del dígito 2, al costado del dígito 4. Entonces acá el alfabeto sigma tiene por lo menos a los dígitos, ¿no? Y quizás tiene más cosas. Bueno, supongamos que hago una máquina de Turing que recibe como entrada un número escrito en decimal, dígito por dígito, y ahora la máquina lo que hace es contar hasta ese número, por ejemplo, y hacer algo quizás, pero contar hasta ese número. Entonces, ¿cuánto tardaría la máquina de Turing que cuenta hasta el número n? Bueno, como mínimo, para decir exactamente cuánto tardaría, no sé, pero uno pensaría que si contás hasta el número n tenés que tardar n, ¿no? Entonces uno pensaría, bueno, t de n es igual a n. Pero, ojo, esto así como está, no está expresado en función del tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada, el número n, no es n, es la cantidad de dígitos que se requieren para escribir n. Entonces, en particular, si escribimos un número en una base, por ejemplo en base 10, sería en decimal, digamos, o en base 2, o sea en binario, digamos, acá ojo que el tamaño de la entrada no es el valor del número.
sino la cantidad de dígitos del número. ¿Está bien? Bueno, en particular, por ejemplo, el número n, o un número, digamos, n, ¿cuántos dígitos se requieren para escribir el número n en base 10? Se escribe con ¿cuántos dígitos? Bueno, ese número se parece al logaritmo en base 10 de n, ¿no? Porque, bueno, recuerden que el logaritmo en base 10 de 1 es 0, el logaritmo en base 10 de 10 es 1, el logaritmo en base 10 de 100 es 2, el logaritmo en base 10 de 1000 es 3, y así, ¿no? Para las potencias de 10 es una secuencia así fácil que va creciendo, 0, 1, 2, 3, 4, así. Entonces, la cantidad fíjense que la cantidad de dígitos la cantidad de ceros que hay en el 100, si quieren es 2, la cantidad de ceros que hay en el 1000 es 3. En general, el logaritmo en base 10 de un número se va a parecer a la cantidad de dígitos que se requieren para escribir el número, ¿está bien? Si quieren más precisamente, creo que la cuenta que hay que hacer es tomar el logaritmo en base 10, tomar la parte entera y sumarle 1. Creo que esto es lo que nos da la cantidad de dígitos que se requieren para escribir un número en base 10. Entonces, si hacemos una máquina de Turing que recibe un número escrito en base 10 y cuenta hasta ese número, con ese ejemplo, digamos, la función t se expresa en función de la cantidad de dígitos. Le voy a llamar d a esa cantidad de dígitos. Entonces t de d no es igual a d, porque para contar hasta el número n, o sea acá, d es el logaritmo en base 10 de n más 1. Digamos que se parece al logaritmo en base 10 de n. No me importa este 1 y no me importa la función que toma la parte entera. Si yo ahora voy a contar hasta d, eso se va a parecer a 10 a la d. ¿Está bien? Entonces, ojo que esta función, o sea, una máquina de Turing, perdón, a la que yo le doy un número y cuenta hasta ese número, no se comporta de manera lineal, o sea, no tarda tiempo lineal en función del tamaño de la entrada, tarda tiempo exponencial en función del tamaño de la entrada, ¿está bien? Bueno, eso es conceptualmente importante. Espero que se haya entendido. Creo que di un poco de vueltas al explicarlo, pero es una idea importante. Bueno, y otra cuestión es que cuando escribimos t de n, es el tiempo que tarda una máquina de Turing, o la máquina de Turing en cuestión que estamos analizando, porque este análisis está sujeto a que hayamos fijado una máquina de Turing, ¿está bien? Si fijamos una máquina de Turing, tdn es el tiempo que tarda la máquina de Turing en terminar cuando se le alimenta con una cadena W de longitud n. Bueno, pero esto así como está, no está del todo bien definido, porque la misma máquina de Turing, si yo le doy, por ejemplo, la cadena, no sé, A, A, B, A, y si le doy la cadena A, B, A, A, y si le doy la cadena A, B, A, B, estas son tres cadenas diferentes de longitud 4, pero quizás la máquina de Turing para esta cadena tarda mucho, y para esta cadena tarda menos, y para esta, no sé, la rechaza instantáneamente, no sé. Entonces, lo que quiero decir es que el tiempo que tarda una máquina de Turing en
terminar cuando se le alimenta con una cadena de longitud n no es exactamente función de n, porque puede haber muchas cadenas de la misma longitud y la máquina podría comportarse de distintas maneras para esas cadenas. ¿Está bien? Entonces, esta noción de t de n, así como está, no está bien definida. ¿Está bien? Esto es así, esta es la idea de lo que queremos hacer. Vamos a hacer una definición un poco más precisa ahora. Y eso es tiene que ver con la idea de caso mejor, caso peor y caso promedio. Entonces, la definición más precisa sería así: sea M una máquina de Turing, y no cualquier máquina de Turing. Vamos a pedir que sea una máquina de Turing que siempre termina. Es decir, que cuando yo hago M de W, siempre acepta o siempre rechaza la cadena W, pero nunca se cuelga. Y lo que uno puede hacer es definir el tiempo de ejecución en mejor caso de M, digamos, o para M, y la definimos así. La definimos como una función que voy a llamar t mejor, que he dado un número natural, devuelve un número natural. Lo que hace t mejor es contar, dado un número n, cuánto tarda la máquina m cuando yo le doy una cadena de longitud n en el mejor de los casos. O sea, cuando yo lo que voy a hacer, digamos, lo que hace esta función es, se fija para todas las cadenas de longitud n cuánto tarda la máquina m y toma la cadena que menos tarda, la cantidad de pasos que tarda la máquina de Turing en terminar cuando yo la alimento con la cadena de longitud n que tarda menos. Entonces, lo que voy a hacer es el mínimo de la cantidad de pasos que tarda m de w en terminar, o sea que tarda la máquina m cuando yo la alimento con una cadena w en terminar, cuando w es una cadena de longitud n. O sea, voy a mirar todas las cadenas de longitud n, me fijo cuánto tarda mw en terminar, y eso me va a dar un montón de números que pueden ser distintos, y me quedo con el mínimo. Y ese es el tiempo de ejecución en el mejor caso de la máquina n, para el tamaño de la entrada n. También vamos a definir algo parecido, que es el tiempo de ejecución en peor caso. El peor caso de la máquina m, así. La vamos a escribir como t peor. Va a ser una función de n en n. Y a t peor, cuando yo le provea un número n, lo que va a hacer es quedarse con el máximo ahora de la cantidad de pasos que tarda la máquina m en terminar cuando yo la alimento con una cadena w de longitud n. O sea, siempre y cuando w sea una cadena de longitud n. Entonces, esa es la definición de mejor caso y de peor caso. Por ejemplo, si yo quiero, tengo el lenguaje A de las cadenas tales que W no tiene, las cadenas vamos a explicitar que son cadenas de ceros y unos, tales que W no tiene ningún 1. Entonces, lo que puedo hacer es, puedo hacer una máquina de Turing M
que decide A. No lo voy a escribir explícitamente la máquina de Turing M, pero les voy a decir cómo funciona. Es muy simple su funcionamiento. Lo que hace es recibe la cadena W, empieza desde el principio y la va recorriendo hacia la derecha, mira uno por uno todos sus símbolos, las letras, digamos, de la palabra W, y si en algún momento ve un 1, rechaza la cadena, y si nunca ve un 1, la acepta. Entonces, ¿quién es T mejor de N y quién es T peor de N? Bueno, o sea, si yo le doy una entrada de longitud n a esta máquina de Turing, ¿cuánto es lo menos que puede llegar a tardar? Bueno, lo mejor que podría pasar es que la cadena empiece con 1, porque si la cadena empieza con 1, entonces apenas la máquina empieza ya rechaza la entrada. Entonces el T mejor sería 1, porque en un solo paso de ejecución la máquina de Turing va a rechazar esa entrada. ¿Y quién es T peor de n? Bueno, lo peor que podría pasar es que toda la cadena esté compuesta de ceros, porque en ese caso yo para decidir si está o no está en el lenguaje A la voy a tener que mirar entera. Entonces en el peor de los casos voy a tener que mirar toda la cadena entera y va a tardar n. ¿Está bien? Bien. Bueno, y además del tiempo mejor caso y en peor caso, también algo que a veces se suele estudiar, que no vamos a estudiar mucho en la materia, pero lo comento, es el tiempo de ejecución en caso promedio. En caso promedio de una máquina M. De una máquina de Turing M, así. Bueno, lo que vamos a hacer es, dado un número n, vamos a mirar para cada cadena de longitud n cuánto tarda la máquina M en terminar cuando yo la alimento con esa cadena. Entonces vamos a mirar la cantidad de pasos que tarda la máquina M en terminar cuando yo la alimento con una cadena W. Está bien, esto es un número. Yo esto lo estoy escribiendo así, uno lo podría definir más formalmente, podría inventar una notación para que esto se escriba con un símbolo o algo así, pero no importa, se entiende la idea. Esto es un número, la cantidad de pasos que tarda MW en terminar para cierta cadena W. Lo que voy a hacer es sumar todos esos números para todas las cadenas del alfabeto que tengan longitud n. ¿Sí? Como quiero hacer un promedio, bueno, voy a dividir por la cantidad en total de cadenas que tienen longitud n. Entonces voy a dividir por la cantidad de cadenas del alfabeto que tienen longitud n. ¿Está bien? Bueno, este número, si quieren, lo podrían escribir como el tamaño del alfabeto de la n, ¿no? Pero no importa, es un promedio. O sea, tomamos el promedio de la cantidad de pasos que tarda la máquina M en terminar cuando yo la alimento con una cadena de longitud n. Bueno, como les dije, en general en la materia no vamos a estudiar mucho el tiempo de ejecución en caso promedio, más que nada porque es realmente muy difícil estudiar la complejidad o el costo, el tiempo de ejecución en caso promedio para un problema. Obviamente depende del problema, pero en general las técnicas que se usan son bastante avanzadas, sofisticadas. Lo que nos va a interesar casi siempre es el tiempo de ejecución en peor caso, ¿está bien? Porque tiempo de ejecución en mejor caso a veces nos puede llegar a interesar, pero tiene un interés limitado, ¿no? Porque si yo quiero ver cuánto puede tardar un programa, lo que generalmente me interesa es cuánto puede tardar como mucho. Si yo hice un programa y, bueno, a veces tarda 1, pero en el peor de los casos tarda n, lo que nos va a interesar es darle esa cota superior. Porque lo que uno se imagina cuando estudia complejidad temporal casi siempre es que uno hace un programa y que va a venir el enemigo y le va a dar una entrada a ese programa. Entonces, si viene el enemigo y me da una entrada que justo hace que tarde mucho,
lo que uno querría es que el programa sea robusto y que se porte bien independientemente de qué sea lo que elige el enemigo, ¿no? Que su comportamiento, o acotar el tiempo que va a tardar independientemente de cuál sea la cadena que elige el enemigo o algo así. Bien. Bueno, entonces recién lo que hicimos fue definir estas funciones t mejor, t peor y t promedio, y lo que nos va a interesar es poder analizarlas. Pero lo que va a pasar es que estas funciones podrían ser realmente muy feas. O sea, ustedes ya se imaginan que una máquina de Turing es un objeto de bastante bajo nivel, entonces meterse a contar cuántos pasos tarda una máquina de Turing puede ser algo bastante molesto, y por ejemplo uno podría tener que, qué sé yo, en algún caso, el tiempo de ejecución en peor caso que tarda una máquina de Turing en terminar cuando yo la alimento con una cadena de longitud n, sea, no sé, una cuenta horrible. Por ejemplo, podría ser 7n cuadrado menos 3n más 28. Y uno tendría que hacer un análisis minucioso de la máquina de Turing para determinar que este es el tiempo que tarda. Bien, y en definitiva, un análisis tan minucioso, primero que sería muy complicado de hacer, porque tenemos que analizar la máquina de Turing, que ya saben que es algo horrible, y uno tendría que escribir exactamente la máquina de Turing que quiere, y sería realmente molesto o tedioso, digamos, o muy delicado hacer ese análisis. Pero no solo eso, sino que además no nos terminaría siendo tan informativo el análisis, porque a uno lo que le interesa en general es el tiempo que tarda un algoritmo de manera general. Por ejemplo, si acá en lugar de decir 7 dice, qué sé yo, 14, ¿eso me va a importar mucho? Bueno, la verdad es que no, porque en este contexto no, porque si en lugar de decir 7 dice 14, eso significa que si yo ejecuto ese programa en mi computadora, por ahí si decía 7 va a tardar, no sé, un minuto, y si dice 14 va a tardar 2 minutos. Esa diferencia, bueno, puede parecer una diferencia importante, pero ustedes piensen que la velocidad de las computadoras es algo muy variable y que va progresando también. O sea, por ejemplo, piensen que una computadora hace 10 años por ahí era 1000 veces más lenta que una computadora de hoy. Entonces, este número que acompaña al cuadrado no nos va a interesar tanto. Y ustedes, por ejemplo, ya en estructura de datos decían que esta función en realidad era del orden de n cuadrado, porque se olvidaban de los coeficientes y se olvidaban de todos los términos que no eran el de mayor exponente. Si decían que esta función era cuadrática. Bueno, en esta materia también lo que nos va a interesar es su costo, lo que se llama su costo asintótico, o la complejidad asintótica. En la siguiente parte de la clase lo que vamos a hacer es definir formalmente esta notación O, y vamos a estudiar algunas propiedades que tiene esa notación. Y el objetivo va a ser poder analizar algoritmos sin decir exactamente cuántos pasos tarda en una máquina de Turing, sino dar una aproximación de cómo se comporta cuán rápido crece, digamos, una función. Bien.